Buenas noches con todos. Vamos a empezar una nueva clase. Espero que les guste. Y igual nos vamos a tomar unos 20 minutitos como estamos haciendo con todas las clases para que ustedes sigan aprendiendo. En la anterior clase pues estamos hablando un poquito de fractalidad, ¿verdad? Y cómo empezar el inicio de un fractal y cómo termina, ¿sí? Entonces, y su desarrollo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver sobre todo las temporalidades, ¿sí? Lo que nos interesa un poquito. Y también vamos a hablar un poco del ciclo del precio, ¿ya? Pero esperemos alcanzar con el ciclo del precio, pero mientras tanto vamos a tratar de hablar de temporalidades, ¿sí? Entonces, miremos un poquito. Primero, recordemos lo que estábamos haciendo en la anterior clase, pues en la anterior clase no se olviden estábamos trabajando con lo siguiente, ¿no es cierto? Decíamos que vamos con una tendencia alcista, ¿sí? Entonces el precio estaba viniendo por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y ya, miremos. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? Entonces resulta que les decía que aquí, ¿no es cierto? Vamos a cambiar de color. Les decía que este es mi final de el fractal y este del inicio de fractal. ¿Dónde me doy cuenta? Pues aquí yo tengo una neutralización y aquí tengo un boss, mi primer boss o un choch, ¿no? No se olviden. El choch es el primer rompimiento a la alza, ¿sí? Y ustedes se fijan, pues aquí ya tenemos más rompimientos al alza ya. Mientras que el cierre del fractal, ¿no es cierto? En la parte superior, fíjense ustedes aquí, tenemos una neutralización y aquí tenemos, ¿quién? Mi voz, pero con rompimiento a la baja, ¿sí? Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que tenemos nuestro fractal, ¿ya? Entonces, esto es súper interesante, ¿sí? Porque digamos que nosotros vamos a tener, bueno, en este caso ya tenemos nuestro inicio y nuestro final de fractal, y nosotros vamos a colocar unas áreas, ¿sí? A las cuales vamos a llamar point o puntos de interés. Entonces, para eso vamos a utilizar esta herramienta que se llama rectángulo. Entonces, nosotros hacemos esto y trazamos aquí, miren. A esto nosotros le vamos a llamar un point en la parte superior y aquí también un point en la parte inferior. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los famosos point? Sí, entonces, los famosos point lo que hacen es que son puntos de interés. ¿Por qué? Porque si es que el precio, ¿no es cierto? Qué sé yo, digamos que viene en una tendencia, uy, ya le moví. Dime un ratito. Ahí. Porque digamos que si es que el precio viene en una tendencia bajista marcada, ¿sí? Pero sigue bajando, entonces, ¿qué es lo que generalmente viene o hace el precio? El precio viene, vamos a cambiar de color, precio viene, retestea por aquí, viene por acá, cobra las órdenes pendientes que tenemos. Aquí hay muchas órdenes pendientes que dejan los traders, cobra esto, ¿no es cierto? Y viene por acá, ahora sí, y se va con todo y nos da el movimiento hacia la baja, ¿sí? Eso en el caso de que esté en un movimiento que bajista, ¿sí? Y para eso, bajista marcado en una temporalidad mayor, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las temporalidades? Sí, las temporalidades son tres, ¿sí? Ya les voy a indicar, ya les voy a quitar unos dibujitos para marcarle un poquito más, porque no nos va a alcanzar aquí. Entonces hagamos esto, borramos esta partecita, miremos, ¿sí? No me sirve esta parte tampoco. Y ahora, digámoslo, ¿cierto? Eso cuando teníamos, antes de avanzar con las temporalidades, eso cuando teníamos una tendencia marcada bajista, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si es que estamos en una tendencia marcada alcista? Entonces el precio viene, ¿no es cierto? Hace esto, bling, hace esto, aquí nos da esto, bling, bling. Acá tenemos un boss
externo, ya más luego les indico que es un voz interno y un voz externo, y entonces el precio lo que puede venir a hacer, cobra las órdenes que se encuentran ahora en este punto y empieza a, ¿qué? A seguir hacia la alza, ¿sí? Entonces ahí tenemos cuando pues, tenemos una tendencia marcada bajista y cuando tenemos una tendencia marcada alcista, ¿sí? Entonces cuando tenemos una marcada alcista, el precio va a regresar, ¿no es cierto? Se va a pegarse a este POI, a este lo vamos a llamar POI, y este también va a ser POI. ¿Y qué va a pasar? Va a reaccionar en este punto. ¿Por qué? Porque lo que quiere es venir a cobrar todas las órdenes pendientes que están aquí y con esas órdenes pendientes, ¿no es cierto? Como estamos en una tendencia alcista, ¿qué va a pasar? Va a seguir o va a ser el combustible que necesita para seguir, ¿qué? Subiendo. Lo mismo sucedía acá cuando teníamos las órdenes pendientes acá. El precio venía, ¿no es cierto? Venía hasta acá. Tenía todo el combustible posible, ¿no es cierto? Venía, cobraba todo, llenaba el tanque, ¿no es cierto? Y ahora sí, seguía con dirección hacia la baja. Entonces eso tenemos que recordar. Es súper, súper importante esta partecita. Ahora, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ya sabemos qué es un point. Entonces un point, ¿no es cierto? ¿Qué es un point? Generalmente un point es un punto de interés. Yo lo llamo un punto óptimo de interés, ¿ya? Ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo reconozco el point? El point generalmente se reconoce cuando tenemos un cierre de fractal. Miren, aquí tenemos un inicio de fractal y un cierre de fractal. Entonces ya en una gráfica ya les voy a indicar, ¿no es cierto? Que es un bloquecito, ¿no es cierto? Que es un order block, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan determinar, ¿sí? En dónde elegir. Pero generalmente, ¿no es cierto? Estos points, ¿sí? Son en los order block. ¿De quién? Del cierre o del inicio del fractal. Entonces, eso tenemos que tener muy claro, ¿ya? Hasta ahí estamos claros con lo que es el famoso point y con respecto a la tendencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podría siempre hacer el precio, ¿no? Generalmente siempre hace eso, ¿no? Viene, se apega a este point y se va para arriba si estamos en una tendencia alcista. O es que estamos en una tendencia bajista y viene y lo único que hace es viene, se apega a este point y, plin, y se va con todo para abajo, ¿sí? Porque va a continuar con el movimiento, ¿ya? Entonces, ahora ya sabemos qué es el point. Entonces, para esto, vamos a eliminar esta partecita. Vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto. Ahora, entonces les había dicho, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las temporalidades que nosotros tenemos que trabajar? ¿O cuáles son las temporalidades con las que nosotros tendríamos que trabajar? ¿Sí? Y en este caso, vamos a tener, perdón, y en este caso vamos a tener tres temporalidades, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con tres temporalidades. Aquí vamos a poner temporalidad. Aquí sí ya es, depende de cómo ustedes se hagan de qué, hagan de trabajar o tengan su plan de trading, ¿sí? Vamos a tener uno que se llama la temporalidad de dirección. Dirección. Dos es la temporalidad de refinamiento. Dos, ponemos aquí temporalidad de refinamiento. Refinamiento. Y tres es la temporalidad de entrada, ¿sí? Entonces es la temporalidad de entrada. Entonces aquí va a depender mucho de ustedes, ¿sí? Entonces espero que ya le sigan trabajando y vamos mirando. Entonces dentro de la temporalidad de dirección vamos a tener H4 o H1. ¿Qué significa H4 o H1? Que vamos a trabajar mirando la temporalidad de dirección mayor en quién? En 4 horas, en velas de 4 horas o en velas de 1 hora, ¿sí? Entonces ahí me va a indicar, qué sé yo. Digamos que nosotros tenemos esto, mire.
Entonces esto va a estar en temporalidades de H4, mire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este gráfico que empieza aquí y termina acá, ¿no es cierto? Va a estar en velitas de 4 horas, ¿sí? Entonces, si es que yo trabajo, ¿no es cierto?, en temporalidades de 4 horas para ver la dirección mayor, que ya les voy a indicar, ¿sí? Debo trabajar en la temporalidad de refinamiento que puede ser en M30, ¿sí? Y si trabajo en H1, que puede ser en M15, ¿ya? Hay personas que incluso trabajan en H4, dirección, refinamiento H1 y entrada en M5, ¿no? En cambio, ¿no es cierto? Pero sobre todo son las personas que trabajan con trades un poquito largos, ¿no? Nosotros como regularmente somos intraday, entonces trabajamos siempre, o bueno, al menos de mi parte voy a trabajar con H1, M15 y M5, M3 y M1, ¿sí? Para refinar. Entonces aquí, nuevamente. Si es que ustedes van a trabajar en H4, luego, ¿no es cierto? Mi temporalidad, perdón, en dirección H4, en refinamiento en M5, en entrada tienen que trabajar en M5. En refinamiento M30, ¿no? Y en entrada en M5. Y si es que trabajamos en H1 de dirección, el refinamiento de M15, entonces la entrada va a ser para mí, va a ser en M3 o en M1. ¿Qué significa? Que yo tengo que mirar, ¿no es cierto?, la dirección mayor en 1 hora. Tengo que refinar el bloque para entrar, ¿no es cierto?, en M15 o en 15, en vuelas de 15 minutos, y mi entrada la voy a hacer cuando me confirme en quién, en velas de 1 o 3 minutos, ¿sí? Entonces, regularmente yo suelo trabajar con velas de 3 minutos cuando me confirman, ¿sí? Hay veces que porque son 3 minutos, pues se me van, ¿no? Entonces, dan cuenta que a veces en 2 minutos el precio baja 100, 200 pips, pero ya que se le puede hacer, ¿ya? Entonces, esto sí es súper importante. Ahora, entonces, miremos de qué se trata esto, ¿sí? Temporalidades. Entonces, ojo, no se vayan a olvidar, si ustedes van a trabajar esto, este tiene que ser su plan de trading. Dirección H4, refinamiento M30 y entradas en M5. Y si es que van a trabajar, ¿no es cierto? En esta, bueno, al menos yo trabajo en la segunda, en dirección, ¿no es cierto? La dirección del precio, voy a trabajar en H1, el refinamiento en M15 y, ¿no es cierto?, mis entradas las voy a tomar en M1 o en M3, en velas de M1 de 1 minuto o velas de 3 minutos, ¿ya? Entonces vamos a borrar esta partecita y les voy a indicar. Ahora miremos, ¿no es cierto?, ¿de qué se trata esto de M1, M3, M5, todo esto, ¿no es cierto? Digamos, ¿no es cierto?, que el precio siempre viene y hace esto, miren, en una tendencia alcista. Ahí tenemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta va a ser, ojo, esta va a ser H1 para mí, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar en M15, no es cierto? Fíjense en ustedes, el precio generalmente nunca viene así tan largo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros disminuimos la temporalidad, nosotros vamos a ver que esto venía haciendo esto. Ya, miren. Entonces venía haciendo esto. No soy tan buen dibujante, pero estamos súper bien. Miren, eso venía haciendo. Entonces, ¿no es cierto? Esta expansión que hizo el precio, resulta que esa expansión tiene más movimientos, más velas en temporalidades menores. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, a nosotros nos permite, digamos que esto es M15, ¿sí? Miren, pues ahí yo tengo M15. H1 me indica que es alcista. M15 me da, ¿no es cierto?, me permite refinar. ¿Qué es lo que digo? Entonces, fíjense en ustedes. Aquí hace su neutralización y aquí hace un boss. Por lo tanto, yo le voy a esperar si es que regresara el precio aquí, miren. Y regresa el precio a este punto y me voy con todo eso, miren. ¿Sí ven? Entonces ahí esto me está permitiendo refinar, ¿sí? ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué me voy a la alza? Porque la tendencia, ¿no es cierto?, incluso viéndole desde más abajito, me está indicando que viene de quién, de una tendencia alcista.
Entonces, por eso es que yo tengo que trabajar con movimientos hacia la alza, ¿no es cierto? Incluso les había indicado que si es que, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esto. Aquí nosotros podemos trabajar, hacer un cuadro de Gantt, ¿no es cierto? Y todo lo que esté del 50% para abajo van a ser que tendencias, perdón, van a ser compras, ¿no? No se vayan a olvidar eso. Compras. Ahí tenemos, ¿ya? Entonces, obviamente, ahí concluye, ¿no? Porque como estamos en una tendencia alcista y además aquí nos está indicando que estamos en el 50% debajo, entonces quiere decir que yo voy a irme con el precio y además me confluye para hacer una comprita, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto? En este punto yo voy a mover aquí justamente, vamos a cambiar de color. Aquí en este puntito yo voy a decir que voy a mirar, ¿no es cierto? Cuando me venga una vela y me dé la oportunidad de entrar en este bloque y cuando haga esto, ¿no es cierto? Yo voy a ¿qué? A irme. Entonces aquí voy a decir que esto será que en M3, o sea, en velas de 3 minutos, toca este bloque y yo hago la compra y se va, miren, el precio. Entonces, esa es la manera de interpretar. Ahora, ¿no es cierto? Vamos al gráfico, ahora sí nos vamos a ir al gráfico, ¿ya? Entonces, ya yéndonos al gráfico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya yéndonos al gráfico, lo que vamos a hacer es lo siguiente y vamos a mirar, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, aquí hay un ejemplo clarito. MPJPY, miremos. Así, vamos a H1. Primero vamos a H1. Vamos a borrar todo. No vamos a borrar todo esto, pero miremos, ¿ya? Aquí. Miren, ahí está. Miren cómo es la tendencia. Vamos a agarrar un punto, ¿ya? Vamos a agarrar. A ver si es que hay algún punto interesante. Aquí vamos a agarrar, miren. Cierre de ciclo. Perdón, inicio de fractal. Aquí tenemos quién. Tenemos una neutralización en la parte inferior. ¿Qué significa nueva neutralización? ¿No es cierto? Una toma de todas las órdenes pendientes que quedaban ahí. Viene, las cobra y se va. Miren. Aquí inicia aquí un BOS. Un BOS hacia la alza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es un rompimiento, ¿no? Aquí está. Y vamos a ver un fractal. El final del fractal está acá, ¿no? Pero fíjense ustedes, ¿no es cierto? En H4, perdón, en H1, ¿qué está haciendo el precio? El precio se está yendo en una, ¿qué? En una dirección mayor alcista, miren. Entonces, ¿qué es lo que necesariamente nosotros tenemos que hacer? Pues comprar, ¿no es cierto? Tenemos que comprar. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser un poquito detallosos para mirar, ¿no es cierto? Entonces, si es que vamos a comprar, ¿no es cierto? Vamos a decir que tenemos toda esta subidita, ¿no es cierto? Para ver en qué puntos se puede comprar. Entonces, esta es la tendencia mayor que nos muestra perdón, la temporalidad mayor de H1 que nos muestra la tendencia. Fíjense aquí son que puras compras, ¿no es cierto? Ya. Ahora bajamos a cuánto? A M15. Aquí tenemos las temporalidades, ¿no es cierto? Bajamos a M15 y miramos esto. Vamos a ver dónde estamos. ¿Dónde estamos? Esperemos que nos deje. En M15 esperemos que nos deje mirar. Miremos. Uy, ya no nos dejó, solo nos deja hasta aquí. Sí, lo que pasa es que solo como no tengo el Trading View pagado, pues solo nos deja ir un mes atrás, ¿no? Entonces, pero miremos, aquí tenemos otro, ¿no es cierto? Miren, aquí hay otro fractal. Fíjense ustedes en todo lado pueden mirar los fractales. Aquí está, miren. Viene, hace un inicio de fractal. Esto era una neutralización en la parte inferior. Y ahora viene y hace mi respectivo quiebre hacia el alza, miren. Aquí ya quebró hacia el alza. Entonces aquí nosotros vamos a poner un BOS hacia la alza, ¿ya? Entonces este puntito viene a ser un punto de interés, miren. Aquí, hasta ahí, ¿no es cierto? Miren. Entonces, ojo, fíjense ustedes, en la tendencia mayor veíamos que era alcista, esperamos un poquito, bajamos la temporalidad a M15 y ya tenemos otra, miren. Hay otro, hay más inicios de fractales y cierres de fractales, ¿no?
Entonces aquí ya podemos decir, ¿no es cierto? Que en este caso, fíjense ustedes, esta zonita, les decía que son los famosos point, ¿no es cierto? Va a ser que nos van a permitir hacer compras, ¿no es cierto? Sí, que les decía, el precio a veces viene y se regresa y se va, y justamente eso es lo que hace, miren, ¿qué es lo que estaba pasando? Ahora bajémosle a cuánto, a 3 minutitos, ojalá nos permita, no nos va a permitir, ¿sí? Entonces, no nos va a permitir, no nos va a permitir porque ya estamos muy atrás, pero veámosle, veámosle. Vamos a refinarle, ¿sí? No le vamos a refinar totalmente, pero vamos a mirarle en 15 minutitos ya. Entonces vamos a ver cómo por dónde está. Por acá le teníamos. Aquí estaba, aquí estaba. Miren, vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a mirar cómo el precio regresó. Entonces, fíjense ustedes. Aparentemente ya nos dejó, ¿no? Entonces nosotros decíamos ya se fue el precio, ya nos dejó. Entonces aquí, este está muy bonito. En este caso, aquí les voy a indicar qué es un order block. Un order block, miremos, esta es una tendencia bajista, ¿sí? Entonces, esto quiero que se den aquí cuenta un ratito. Esta es una tendencia bajista, ¿no es cierto? Fíjense acá, esta es una tendencia bajista. ¿Y cuál es mi order block? Un order block, sí, es una velita, ¿no es cierto? Una de estas velitas. ¿Pero cuál es? Es la última vela, ¿no es cierto?, de mi tendencia, del inicio de mi nueva tendencia. ¿Sí? Contraria, perdón, es la última vela contraria al inicio de mi nueva tendencia. Si yo aquí tenía una tendencia bajista, entonces yo quiero buscar quién, la última vela bajista de mi nueva tendencia, quién, alcista. Entonces fíjense en ustedes, la última más o menos viene siendo esta velita, ¿sí? Entonces yo voy regularmente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tomar quién, los point, ¿no es cierto? Al order block, ¿sí? Entonces va a ser, si nosotros queremos refinarle un poquito más, mi order block, perdón, mi POI quedaría justo aquí. Miren. Siempre tienen que tomarle la última vela, incluso la mecha, ¿no? La mecha hasta donde llega, ¿ya? Entonces, esta va a ser mi order block, ¿ya? Entonces, pero qué es lo que, o para qué sirve, ¿no es cierto? Mi order block. Esto sirve para determinar en dónde está mi punto óptimo de interés. Y fíjense en lo que les decía, ¿no es cierto? En este caso, como estamos en 15 todavía no estamos refinando muy bien. Entonces aquí yo le voy a poner toda esta zona porque toda esta zona está bien interesante. Es una zona de acumulación y puede venir a ingresar. Entonces fíjense en ustedes. Entonces por esta vez no vamos a tomar el famoso completamente. Si es que vemos en otra temporalidad, todo esto va a ser un order block, ¿no? Miremos en 30. Vamos a ver si es que nos deja aquí. Vamos a ver si es que nos deja nada más. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver en 30 minutos. Sí, les voy a indicar que en 30 minutos eso va a ser un order block, una vela, ¿sí? Entonces, a medida de que ustedes le siguen haciendo más pequeña, perdón, siguen disminuyendo la temporalidades, las velas se hacen más pequeñas, ¿no? Entonces, miren, en 30 minutos no es un order block. Supongo que va a ser en una hora. Ya lo vamos a poner en una hora. Ya vamos a ver. Establezcamos gráfica. Y aquí estamos, en este estamos. Fíjense en ustedes, en una hora es el order block. Miren ahí. Tenemos exacta en una hora el order block. Miren. Es la última vela bajista de mi nueva tendencia alcista. ¿Sí? Entonces, fíjense nuevamente, por favor. Es mi última vela bajista. Es mi última vela bajista. ¿No es cierto? De mi nueva tendencia alcista. Miren. ¿Sí? Entonces, ustedes lo mismo tienen que ver, es la última vela alcista de mi nueva tendencia bajista. ¿Sí? Entonces, siempre van a ver. ¿Dónde vamos a ver? ¿No es cierto? Aquí hagamos el ejemplo. ¿Dónde tenemos un order block a la baja? Vamos a ver. Miren, aquí está este order block. Miren. Este es un order block. A ver, ¿qué pasó? Aquí tenemos nuestro order block. Miren, esta es la última vela alcista de mi nueva tendencia bajista. Entonces aquí yo voy a tomar un point.
¿sí? Entonces, ustedes tienen que acordarse de esto, ¿sí? Tienen que acordarse de esto. Entonces, fíjense, en una hora es un order block todo esto, ¿sí? Por eso yo le elegí toda esta zona. Y fíjense en ustedes, eso les venía diciendo, ¿no es cierto? Si es que dejamos en esta zona y nos vamos a 15 minutos para ver si le podemos refinar un poquito más, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar en realidad? Lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces, el precio generalmente siempre se regresa, como les decía, a tratar de llenar todas esas órdenes que están pendientes. ¿Sí? Entonces, y nosotros nos vamos a fijarnos aquí. Les decía que no podemos bajarle un poco más porque ya no nos permite el Trading View, pero fíjese, en esta va a ser, ¿no es cierto?, nuestro order block en una hora, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, ya no nos trepamos aquí en esta entrada. Pero fíjense en ustedes, el precio aparentemente ya se va y luego, ¿qué hace? El precio regresa. Fíjense, desde aquí, viene para acá, entra al order block, miren aquí. En velitas de 3 minutos entraba, ¿no es cierto? Aquí me confirmaba y yo ya me hubiese trepado en este movimiento. Pues fíjense en ahí, eso es lo que hace ¿quién? El precio. Entonces, en la temporalidad mayor, nosotros vimos que estábamos en una tendencia alcista, bajamos de temporalidad, ¿no es cierto? Elegimos un inicio de fractal, trazamos un point, no se olviden, esto es el famoso point. ¿Y qué es lo que pasó? Este point, ¿no es cierto? El precio viene y ¿qué hace? Toma las órdenes que se encuentran en este point o en este order block, ¿sí? ¿Y qué hace? Ahora sí se va con todo a continuar la tendencia. Por eso es que nosotros tenemos que trazar, ¿no es cierto?, el inicio del fractal y el final del fractal para ver que el precio pueda venir, ¿no es cierto? Y como veníamos con una tendencia alcista mayor, ¿no es cierto?, nos aseguraba, prácticamente aquí nos podría asegurar de que el precio hubiese continuado hacia la alza, ¿no? Entonces, de eso tenemos que tener muy claro. Espero que esta clasecita les haya gustado y en la próxima pues ya les hago otra clasecita como para indicarles con temporalidades un poquito menores, ¿ya? Eso ha sido todo por hoy y les agradezco. Muchas gracias.